El otro día tuvimos una situación muy incómoda con la policía de aquí de México y te quiero contar cómo todo lo que explicamos en este canal, todo lo que por ejemplo en el vídeo anterior hablamos acerca del péndulo emocional, cómo todo eso tomó práctica, lo llegamos a experimentar de manera completamente inconsciente. Y finalmente, ¿por qué es súper importante que conozcamos cómo suceden los milagros para que podamos materializarlos en nuestro día a día? Como digo, ahora mismo nos encontramos en México, ya hemos vivido por aquí varios años y con respecto a la policía, pues sabemos cómo funciona y nunca estás libre de poder cruzarte con ellos. Y es que al final la situación es muy sencilla. Como digo, sabemos cómo funciona la policía de aquí. Y ojo, que esto no quiero que suene a generalización respecto a cualquier policía de todo el mundo, ¿no? Pero ya sabemos que en esta zona sobre todo en esta zona de México, pues se intentan aprovechar en ciertas circunstancias del turista, pero sobre todo también de la gente local. Y en principio puedes pensar, bueno, si tienes todo en regla, si no tienen ningún tipo de motivo por el cual pedirte nada, pues no va a pasar absolutamente nada. Y eso es cierto, hasta que se te presenta una situación que quizá no tenías tan controlada, de repente te has despistado y puede llegar a suceder. Y el tema fue que la semana pasada teníamos que visitar un lugar para el retiro que tenemos aquí en febrero y tomamos un coche para llegar hasta allí. Es un trayecto largo, tardamos como unas 3 horas en llegar hasta el lugar, entre que tenemos que ir a otra ciudad, luego meternos en medio de la selva, otra hora y media en medio de un camino que está muy mal. En fin, y al volver pasó lo que tuvo que pasar. Yo recuerdo ir por la zona hotelera de Tulum y ya un policía de repente que estaba ahí parado con unos coches que estaban estacionados, de repente yo sentí como estábamos ahí yendo lentos porque había mucho tráfico, yo noté que de repente se nos quedó mirando. Sin más, cero preocupación porque tampoco tenemos nada de por qué preocuparnos, ¿no? Seguimos adelante y cuando llegamos a otra calle de repente ya se puso detrás nuestra y nos paró. En ese momento nos indica que nuestras placas, las placas del auto donde íbamos, estaban desfasadas. Tenían ya varios años y efectivamente el permiso de conducir del coche, que el coche tenía permiso de conducir, estaba caducado. A partir de ahí, a partir de ese momento, el policía tenía todo en su poder para pedirnos lo que quiera. Y es ahí donde crees que cuando no tienes nada de qué preocuparte, de repente surge que ese coche que nos había prestado un amigo llevaba varios años sin pasar, sin renovar el permiso de conducción. Algo que supuestamente pues debería de paralizar el coche y si me estás escuchando desde otro país pues sabes cómo funcionan las cosas, sería inviable poder conducir, ¿no? Y llevar ese coche por la vía pública. Y esto fue algo que cuando me dio el coche yo recuerdo que le pregunté, bueno, y si me para la policía, le enseñas el carnecito, el tal, tiene todo en regla, sí, estamos ya. Y yo no me fijé en la fecha, yo me fijé que teníamos la documentación y yo daba por hecho que ya estaba todo normal, es algo que es completamente común aquí, ¿no? Que entre amigos, pues de repente tienes que ir a hacer algo, pues conoces a alguien que tiene coche, pues te lo presta y ya está. Pero en ningún momento me paré a ver específicamente la fecha. Y en el momento que se ocurrió, pues lógicamente la primera imagen que me vino a la cabeza fue la de esta persona. Pero, en fin, todo se dio de tal manera que el policía me explicó todo cómo era, con la ley ahí en el papel, en la mano. Yo ya intuía parte de por dónde podrían ir las cosas, pero, en fin, como yo sentía que no tenía nada que ver ahí en ese asunto, pues en ese momento me para el policía y me dice que el coche que se lo va a llevar la grúa. Ya sabemos en México qué puede llegar a suceder si el coche se lo lleva la grúa. Un coche además que no era mío. Y en ese momento, claro, mi única solución era agarrar el teléfono y llamar a esta persona, llamar. ¿Y qué sucedía? Que no aparecía, no agarraba el teléfono, pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, el policía ya explicándonos todo, muy majo el policía, pero sabiendo por detrás también qué era lo que quería, ¿no? O intuyéndolo. Y dentro de todo ese proceso que nos tenían ahí paralizados al lado, policías llegando ahí con la moto, era una situación que no se sabía cómo se podía llegar a resolver. Es decir, o me quitan el auto, o me quitan mucha plata, o llegan más policías y no sé qué tipo de problemas podríamos tener, en fin, cosas inesperadas como esta que acaba de suceder, ¿no? Porque en principio tenemos todo súper en regla, no hemos hecho nada absolutamente malo, pero no sé, ya te emparanoias, ¿no? No sabes lo que puede llegar a suceder. Entonces, si nos paramos a mirar desde esa situación con la policía, las diferentes vías que podían llegar a suceder en esa realidad, ¿no? Las diferentes posibilidades que se abren en esas realidades a nivel mental, pues todo hacía indicar o que íbamos a acabar en comisaría, o que íbamos a acabar, nos iban a quitar mucho dinero, o que el coche se lo iban a llevar al depósito, en fin, todo eran como
escenarios súper problemáticos, ¿no? Pero todo esto que se observaba y que lógicamente pasaba por la mente, y lo comentábamos, estábamos en ese momento con Gemma, con Ceci, con mi pareja y con una amiga, todos esos escenarios se comentaban o aparecían por la mente, pero aquí llega lo más importante y es por lo cual compartimos toda esta serie de información en este canal. Y es que no se nos movía el péndulo. Y si quieres saber más acerca de qué significa esto de que no se te mueva el péndulo, ve al vídeo anterior porque justo hablamos de esta gestión emocional y de qué significa el péndulo, el elevar nuestro nivel de conciencia frente a este péndulo emocional con lo positivo y con lo negativo. Pero bueno, eso lo puedes ir a ver en el vídeo anterior. Si nos quedamos con este ejemplo, es que no se nos movía el péndulo, es decir, obviamente no estábamos eufóricos, pero tampoco estábamos pasando ningún tipo de miedo ni ningún tipo de nada, era como internamente, inconscientemente, y esto es lo más poderoso que compartimos en este canal, y es que estas cosas que pueden llegar a sonar muy motivantes de cómo generamos nuestra realidad, yo siempre digo que lo más importante es que no lo llevemos simplemente por la información que encontramos en YouTube o que encontramos en libros, sino que le lleguemos a experimentar en nuestra propia vida para que nos lo podamos tatuar en el alma y que automáticamente, de forma completamente inconsciente, actuemos con estos conceptos de poder, que actuemos con estas herramientas espirituales de poder. ¿Por qué? Porque de esa manera estaremos alterando la realidad a nuestro mayor beneficio. ¿Qué sucedió en este momento? Yo me di cuenta de que automáticamente estaba pensando todo el tiempo. Y esto lo digo inconscientemente porque esto lo pensamos después cuando ya pasó toda la situación. Pero en piloto automático lo que estábamos pensando era: no sabemos cómo se va a solucionar esto, pero obviamente se va a solucionar porque si lo miramos desde este rol de observador, no tiene ningún tipo de sentido que esto vaya a acabar de una mala manera. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto? No tengo ni idea. Entonces, ¿qué sucedió en todo este proceso? Obviamente la persona dueño del coche vivía como a una ciudad que estaba a más de una hora de donde nos encontrábamos, entonces llegar a esa situación era complejo, y además que no nos agarraba el móvil. En todo esto seguíamos con conversación con la policía, tratando de intuir qué iba a pasar, tratando de intuir qué era lo que quería, porque ya sabemos que si te para la policía en México no es como si te para la policía en cualquier otro país o en España o demás. Hay algo más que se puede hacer y hay algo más que quiere este policía de ti. Yo creo que todos nos estamos entendiendo, ¿no? Entonces, dentro de esas conversaciones, finalmente, esta persona agarró el teléfono. Que el dueño del coche nos agarre el teléfono, quizás es una pequeña ayuda, pero yo pensaba, si vive a más de una hora de aquí, ¿qué posibilidades vamos a tener? Al final, lo importante es lo que está sucediendo aquí. Él por teléfono no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Pero por lo menos yo sentía también que, bueno, era un nexo de unión o una posibilidad que se podría abrir frente a algo que no sabíamos qué era lo que podía llegar a ser, pero una alternativa diferente a todo eso que la mente iba metiendo, ¿no? ¿Qué sucedió en ese momento? De repente el dueño del coche, y aquí es donde está el milagro, se encontraba a 10 minutos de donde nos encontrábamos, es decir, estaba en la misma ciudad que nosotros, estaba también en Tulum. Y esto es súper importante porque tardó como 3, 4, 5 minutos en llegar al lugar donde estábamos y se pudo encargar él de toda esa gestión, que yo sentía internamente también que le tocaba a él. Y nada, se solucionó todo en 5 o 10 minutos, llegó, en ese momento tardó de manera, bueno, muy profesional y sabiendo ya toda la experiencia que tenía con estas situaciones, tardó 30 segundos en solucionarlo y nos pudimos ir. Simplemente, si lo veremos así, perdiendo 30-40 minutos de nuestro tiempo en ese momento, pero ya está, todo se solucionó de una manera que nuestra mente, en primera instancia, no hubiera esperado. Y esto lo estoy explicando y suena como demasiado sencillo, pero para nosotros fue un milagro. ¿Un milagro por qué? Porque es una situación completamente inesperada que se dio en nuestra realidad, que en nuestra mente inferior no entraba. Entonces, quiero que te pares a pensar cuántas veces, en cuántas situaciones tu mente te está completamente tirando escenarios negativos frente a cualquier situación que vas a tener por delante. Y no te abres a ver el milagro, no te abres a ver más allá, no te abres a decir, ok, pienso esto en piloto automático, es completamente normal, es la función de la mente es pensar, pero no tiene por qué tener razón, no tiene por qué ser verdad. Y hay una manera mejor de hacer esto, hay un escenario positivo de la que puedo salir de aquí, lo único que pasa es que no lo conozco porque no ha sucedido. Y desde ahí hace falta muchísima humildad, desde ahí hace falta mucha confianza en la vida, desde ahí hace falta mucha certeza en el proceso de creación. Y esto es lo que yo digo que suena muy bonito leerlo en libros o verlo en vídeos de YouTube, pero lo más importante es poder pasarlo por ciertas experiencias que te marquen en el alma y que te lo tatúen en el alma para que después puedas hacer uso de esta certeza en la vida, de esta confianza, de este proceso de creación de manera completamente inconsciente. Y esto es lo más poderoso, porque cuando salimos de esta situación y ya íbamos por la carretera volviendo a casa, hablábamos entre los tres y decíamos, che, pero
Independientemente de cómo se ha dado, de cómo se ha obrado el milagro, de cómo ha llegado esta persona, de la casualidad, ¿no? De que de repente pueda estar ahí en 2 minutos, que independientemente de todo eso, hablábamos, en ningún momento ninguno ha sentido que se le movía el péndulo. En ningún momento ninguna persona ha pasado miedo, ha pasado apatía, ha pasado incertidumbre de qué va a pasar. Es como, nada, simplemente no sé cómo se va a solucionar esto, pero acepto profundamente y realmente que no sé cómo se va a solucionar esto, pero tengo la certeza de que de alguna manera se va a solucionar. Simplemente, vida, muéstramelo a través de esta experiencia. Y desde ahí, desde esa profunda quietud, se obró el milagro. Y se generó esa realidad de la cual, pues, todo salió súper bien, no tuvimos ningún tipo de problema y nos llevamos este absoluto regalo de ser conscientes de cómo se obró el milagro. ¿Para qué? Para poder reafirmarlo más adelante en diferentes situaciones. Pero si te quiero compartir algo acerca de esta situación que te pueda llevar a tu vida, es eso, que nos paremos a pensar que, como decíamos luego en el coche, frente a una situación similar, sabemos que cualquier tipo de persona podría haber conectado en ese momento con mucho miedo, podría haber conectado con malas palabras frente al policía, podría haber conectado con la injusticia, que por ejemplo es una de las heridas más profundas que he podido experimentar yo en mi vida, podría haber conectado con la injusticia, ¿no? Y desde ahí haberse abierto a ciertos campos energéticos y finalmente traducidos a una realidad muy negativos, que hubieran acabado con la persona o con mucha menos plata o en la comisaría o, en fin, diferentes problemas más que se pueden ir derivando desde ahí, ¿no? Si los queremos escalar y si lo queremos visualizar como si fuesen en las películas, aunque luego lo que sucede en las películas, pues también aquí puede ser muy real. Entonces, eso cuando sucede, cuando a la persona se le mueve mucho el péndulo y conecta con campos de energía que activan ciertos procesos, activan ciertas situaciones que lógicamente movilizan todo el campo y desde esa inestabilidad pues se llegan a circunstancias que no nos gustan. Pero si tú en cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de acción que vayas a tomar, inesperada o esperada, tú estás en completa quietud, en completa confianza, en completa certeza en la vida, es inevitable que el milagro se obre, porque así va a estar escrito desde tu yo superior, desde el Espíritu Santo, desde todas estas partes de los campos superiores de la consciencia, todo va a estar escrito para tu mayor bien. No tiene ningún tipo de sentido que te vaya a pasar algo malo. Entonces, si algo malo sucede, son dos cosas. O tienes algún tipo de aprendizaje, con lo cual ya te puedes estar en plena quietud porque ahí te llega tu aprendizaje, o has sido tú mismo interfiriendo desde tu mente inferior para que eso finalmente se acabe dando. Entonces, esto no se trata de una mente hiper mega positiva que vaya a generar algo positivo en su vida y que pensemos en positivo, absurdamente. No se trata de eso, se trata de que vaciemos nuestra caja, que conectemos con la humildad y que conectemos con el no sé qué va a suceder, pero profundamente hay una certeza de que lo que suceda va a estar bien. Entonces desde ahí no necesito ni emocionarme negativamente ni emocionarme positivamente. Desde la plena quietud vamos a descubrir qué regalo tiene la vida por delante a través de esta experiencia. Y desde ahí te vas a dar cuenta cómo se obran los milagros. Vas a encontrar todo ese por qué y ese para qué. Y precisamente para eso está este canal de YouTube, para que podamos conectar y compartir ciertas experiencias que se nos pueden dar, para que podamos reafirmarlas, tatuarlas en nuestra alma poquito a poco, pero que lleguen a darnos ese poder interno de poder cambiar nuestra realidad, porque lo tienes ahí. Lo único que pasa es que quizá tienes demasiadas nubes que no te dejan ver la luz que hay detrás de esas nubes. Así que simplemente estos vídeos son para eso, para que nos ayuden a conectarnos por un ratito con nosotros mismos, nos ayuden a despejar ciertas nubes y que nos ayuden a proyectar esta luz ahí fuera, porque al final, como siempre digo, la creación de realidades no es si se trata simplemente de una ley de atracción y de atraer cosas materiales, sino que yo creo que se trata más de una ley de proyección, de lo que proyectamos nosotros ahí fuera con nuestro campo energético, de cómo nosotros vamos expandiendo el espacio que ocupamos y al final las cosas que quieres, tanto materiales como no materiales, acaban estando dentro de tu campo por completa naturaleza, pero no porque las has atraído, sino porque tú mismo, tú misma te has expandido. Así que nos vemos en los siguientes vídeos para seguir expandiéndonos y ya sabes, si ya despertaste, no te vuelvas a dormir.